en sus páginas para poder pues cada vez ser más y ayudarnos a propagar este gran conocimiento. Antes de empezar a hablar de urgencias geriátricas, quiero que sepan que la población en el mundo está envejeciendo, pero está envejeciendo a una velocidad alarmante. Están envejeciendo pero frágiles, están envejeciendo enfermos, están envejeciendo sin pensar en que en algún momento debieron de haber cuidado su salud, sus finanzas, para poder llegar al envejecimiento como debe de ser. Para tener en cuenta esta situación, y que también es algo muy importante, debemos de entender que el adulto mayor es aquella persona de más de 60 o 65 años, dependiendo de las bibliografías que leamos. Pueden ser inglesas, pueden ser europeas, depende de la bibliografía, pero de 60 en adelante vamos a tomarlo como estándar. También algo muy importante es que muchos de estos adultos mayores, ancianos, que no es un término despectivo, pues ya sufren de múltiples enfermedades y sufren también de múltiples tratamientos. Esto nos complica a nosotros la posibilidad de detectar a tiempo algunos datos importantes que nos puedan llamar la atención para tener alguna de las urgencias, o en ocasiones nos complica el tratamiento por los múltiples fármacos que ya tienen. ¿Ok? Algo que también es que no se nos debe de olvidar es que el anciano no tiene patologías por ser viejo. El anciano tiene patologías, pero porque ha ido envejeciendo, porque su cuestión fisiológica, su cuestión anatómica, su cuestión histológica, pues ya no compensa igual que antes, y entonces hay un declive normal de las funciones, lo cual también es muy importante entender y no prejuiciar que todo lo que siente el adulto mayor es a causa de que ya está viejo. Eso tampoco es válido. Esto es muy importante para nuestros médicos y médicas que nos estén viendo. Hay que individualizar al paciente. No todos los viejos son iguales, y eso es muy importante, sobre todo al momento de atender al adulto mayor. También hay que tener en cuenta que el adulto mayor tiene una historia de vida, carga con una historia de vida, lo cual también en el área de urgencias es importante saberla. ¿Ok? Para que se den una idea, en una encuesta que hizo el INEGI en 1970 al 2000, era todavía una pirámide poblacional. Los niños predominaban y había muy pocos ancianos. Pero para la encuesta o más bien para lo que se prevé que ocurre en el 2050, y no estamos tan lejos de esto, es que esta pirámide se empiece a revertir y se forme lo que nosotros conocemos como un rectángulo de población. Esto significa que nosotros, que tenemos una edad entre los 35 o 45 años, ya lleguemos para ese entonces a un envejecimiento, y esto va a complicar mucho las cuestiones del sector salud. Y aquí en Querétaro actualmente el 48.7% de la población son hombres y el 51.3% de la población son mujeres. La expectativa de vida de los adultos mayores en hombres en México actualmente es de 73 a 75 años. En las mujeres es de 75 a 78 años. Desgraciadamente también la mujer en ocasiones termina sola. ¿Ok? Y estas son las cuestiones de marco de referencia que quiero a ustedes que se les quede grabado, para entender por qué es importante conocer de estas cifras cuando lleguemos a tener un paciente en el área de urgencias. La intervención de un paciente en el área de urgencias es crítico, es básico y es fundamental. Tenemos que ser muy conscientes de que en ocasiones llegan con los familiares muy angustiados. Entonces tenemos no solo que tratar al adulto mayor en el área de urgencias, sino también apoyarnos de nuestro equipo de trabajo, enfermeras, trabajadoras sociales, para que nos ayuden a atender al mismo tiempo a sus familiares, ¿sí? Al primer cuidador o a los primeros cuidadores que llegan con él, lo cual es también muy importante. Todos los que llegamos a practicar medicina en algún momento pensamos que la vejez se debe de menospreciar, lo cual afortunadamente
ya está cambiando. Ya estamos viendo que el adulto mayor debe de ser tratado con la misma dignidad, con el mismo respeto y con la misma ciencia que atendemos al adulto joven productivo, ¿sale? Y esto también nos trae un problema muy importante. Los pacientes geriátricos en urgencias representan entre el 15 al 25% de nuestra población en el área de urgencias, ¿ok? No significa que todo sea una urgencia, no significa que llegan ahí, ¿ok? Y además, el problema de llegar a urgencias es que estos pacientes, una vez que ingresan, si requieren de internamiento o de hospitalización, mínimo son 24 horas. A veces se puede llegar a estancias de hasta una semana, ¿ok? Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta para poder atender adecuadamente al paciente geriátrico, ¿sí? Entonces, para empezar un poquito en este aspecto y recapitulando, tenemos que es un paciente que debemos de individualizar y que está con muchas comorbilidades, ¿ok? Hasta aquí le vamos a dejar en este momento para poder ir a un corte comercial. Esto es la primera introducción. Vamos a pasar al siguiente bloque, donde vamos a hablar ya de algo un poquito más conciso en este aspecto. Espero se queden con nosotros. Denle like, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Más adelante vamos a estar viendo sus comentarios. Les encargo que los dejen. Gracias y seguimos con ustedes. Otra vez, espero estén con nosotros todavía. Y pues vamos a continuar con la cuestión de los pacientes geriátricos. Vuelvo a insistir,
En las redes sociales denle like, por favor, compartan con sus compañeros, conocidos, amigos. Les recuerdo, este es un programa para conocimiento general de cuestiones médicas muy importantes para todos ustedes. Vamos a recapitular entonces. Tenemos que es un paciente que hay que individualizar, que es un paciente mayor de 60 a 65 años, que es un paciente con múltiples patologías y múltiples tratamientos, y que comúnmente llega al área de urgencias tal vez hasta por una angustia, no tanto por una urgencia, sino porque se angustió, su familia se angustia y lo lleva a urgencias. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer como gerontólogos o geriatras es que cuando nos llega un paciente como médicos al área de urgencias es, aparte de explorarlo, aparte de interrogarlo, es entender que puede tener miedos, es entender que puede sentirse solo, es entender que se siente frágil y que mucho de lo que le pesa a un paciente adulto mayor es su espiritualidad. ¿A qué me refiero con esto? A que no solo tenemos que llegar muy secos y muy directos a decirles qué hacer, sino que hay que tratarlo con respeto, dignidad y respetando sus ideas espirituales. Habrá gente que se deje hacer ciertos tratamientos, habrá gente que no lo deje, habrá gente que quiera hacer muchas cosas, aunque sepamos que no es así. Entonces hay que individualizar al paciente para darle una mejor atención. Parte de lo que tenemos que entender es que tenemos varios tipos de envejecimientos y pacientes que nos van a llegar al área de urgencias. Tenemos el paciente que llega con un envejecimiento saludable, que podemos atender de forma rápida, que no va a requerir una hospitalización y que va a salir contento y a gusto y sin ningún miedo. Tenemos al paciente geriátrico enfermo, ¿sí? Que este es un paciente que ha padecido de una u otra enfermedad de vez en cuando, por ejemplo, gripas recurrentes, probablemente tenga asma, probablemente tenga EPOC, pero están controlados y no hay ningún problema. Tenemos al paciente geriátrico patológico. Este paciente geriátrico patológico tiene de una a dos comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Enfermedades crónicas. ¿Como cuáles? Como la hipertensión, la diabetes. Pero comúnmente estas enfermedades están controladas. Esto significa que es un paciente que lleva una dieta, que lleva un tratamiento y que sobre todo sus niveles de la enfermedad están controlados. Como pusimos el ejemplo de hipertensión, pues maneja unas cifras adecuadas y de glucosa maneja cifras adecuadas de glucosa. Pero de aquí en adelante se nos complica la situación porque ya nos llegan los pacientes patológicos, multipatológicos. Estos son pacientes que no tienen a veces ni idea de cuántas enfermedades tienen. Entonces llegan contigo al área de urgencias y dices, oye, ¿y qué enfermedades padeces? Pues mire, me dicen que tengo la presión alta, que tengo el azúcar, que tengo presión en el ojo, que me duele el riñón, que ya no me funciona. Creo que estoy hasta dializado. Y digo creen, porque algunos se expresan así, porque no saben ni siquiera para qué son algunos tubitos que en ocasiones les llegan a poner. Eso es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser pacientes, tolerantes, receptivos y sobre todo muy ávidos para agarrar la información que nos está dando el paciente en ese momento. Y desgraciadamente también nos llegan los pacientes frágiles. Son pacientes que comúnmente llegan en ambulancia, son pacientes que dependen totalmente de su familiar, son pacientes que pueden llegar no en ambulancia pero sí en silla de ruedas o con los familiares en los vehículos, lo cual también pues hay que tomar en cuenta que en ocasiones tenemos que hacer un interrogatorio en directo con el familiar más cercano o los familiares más cercanos. Entonces tenemos que abordarlos también desde ese aspecto, no solamente tratar de interrogar al paciente mayor, sino también sacar información de los cuidadores, porque a veces el paciente adulto mayor no nos va a querer decir cierta información por miedo a que los regañemos, por miedo a que digamos que no se está tomando bien el medicamento, y eso no nos ayuda, al contrario, nos perjudica. Hay que considerar que el área de urgencias puede ser muy traumático para estos adultos. Si de por sí para uno como médico de repente dices, ay caramba, creo que se desató el diablo, entonces para estos pacientes que llegan pidiendo ayuda, nerviosos, asustados, pues también es muy traumático. Entonces tenemos que apoyarnos de nuestro equipo, tenemos que apoyarnos de nuestras trabajadoras sociales y de nuestras enfermeras con el objetivo de darle una buena atención en ese momento al paciente. Si es en institución privada, tenemos las mejores opciones porque tienen sus cubículos, en ocasiones tenemos todo el tiempo del mundo para poder hasta platicar con ellos. Cuando son en instituciones públicas, desgraciadamente estamos sobresaturados y sobrepasados en la cantidad de pacientes que llegamos a ver.
pero nos podemos tomar de 5 a 10 minutos para poder entablar una conversación con él, hacer una buena relación médico-paciente y que esto nos lleve a tener una mejor decisión de nuestro tratamiento más adelante, ¿ok? Tenemos que valorar al paciente de forma muy importante, sobre todo con los medicamentos. Existe algo que se llaman RAMS, que son reacciones adversas a los medicamentos. Y existe otra cosa que se llama plurifarmacia, que ya es un síndrome actualmente geriátrico que se debe tomar muy en cuenta. Y existe otra cosa que se llama las reacciones secundarias a los medicamentos. Bueno, las reacciones secundarias a los medicamentos, pues estas las podemos ver en algún libro como médicos, si médicos o médicas que me estén viendo, y no teman a decir no lo sé, más bien tengan humildad de decir no lo sé y vayan y chéquenlo, y eso le va a ayudar mucho más al paciente adulto mayor. Las reacciones adversas a los medicamentos tenemos que también conocerlas. Estos medicamentos pueden llegar a ocasionarnos que nuestros pacientes tengan glucemias muy bajas, y es por lo que van. Presiones arteriales muy bajas, y es por lo que van. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver que efectivamente en el interrogatorio el paciente esté tomando bien el medicamento, no esté exagerando el medicamento, no le dejen el chochero al paciente, y que el paciente vea, bueno, pues todas son blancas y pues me echo mis 5 pastillas blancas porque me tocan las blancas, ¿no? Pues no, hay veces que, acuérdense que en nuestra población mexicana todavía tenemos muchos pacientes adultos mayores analfabetas o semianalfabetas, y entonces en ocasiones se equivocan, pero agreguemos que a veces no ven, que no tienen a veces los lentes adecuados. Entonces todo esto también nos complica mucho esta situación. Por eso es muy importante que los pacientes en el área de urgencias se tomen muy en cuenta. Y también algo muy importante es que los adultos mayores presentan cuadros atípicos en su sintomatología. Y el cuadro más característico, el ejemplo más común es el infarto agudo a miocardio. Todos aquellos amigos que me estén viendo, paramédicos, médicos, enfermeras, sabrán que, por regla general, el infarto agudo de miocardio es un dolor muy opresivo, muy doloroso, con sensación de muerte, que se puede llegar a transmitir hacia el brazo izquierdo, el cuello del lado anterior izquierdo o posterior, y que esto ocasiona mucha angustia y sudoración. En los pacientes adultos mayores de 65 o más, que tienen alguna neuropatía, como por ejemplo los diabéticos crónicos mal controlados, o los pacientes con fibromialgia, o los pacientes con artritis reumatoide que tienen dolores impresionantes, estos pacientes a veces nos llegan únicamente con sintomatología de sofocación, con sintomatología de disnea, con sudoración, y en ocasiones, muy comúnmente, nos llegan con un dolor en el estómago, en la boca del estómago. ¿Y qué pasa? Pues que le subestimamos, decimos, pues es un viejito, todo le duele, no pasa nada, ponlo en la cama, ingresa a las urgencias, ahorita voy y lo veo, y cuando ya llegamos y le tomamos un electrocardiograma, pues ya es un infarto agudo de miocardio muy extenso, ya tiene varios tiempo ahí sin que nadie le haga nada, sin que se le haga una intervención, y eso nos complica mucho. Entonces, tener en cuenta, muy importante, que los adultos mayores tienden comúnmente a no presentar los cuadros típicos del libro de la mayoría de las urgencias que tenemos en nuestras instituciones con los adultos jóvenes. En cuestión a la polifarmacia, y esto es algo que también me gusta mucho tomar en cuenta aquí en la cuestión de las urgencias, es que no me van a dejar mentir, y les encargaría y me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Cuántos de sus abuelitos toman un medicamento? Uno. Si hay aquí uno que me diga, ay, nada más toma uno, perfecto, felicidades, tienes un envejecimiento saludable y excelente. Pero la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los adultos mexicanos toman más de 4 a 5 medicamentos. ¿Y qué creen? Que el problema no es que nosotros se lo demos, sino que a veces hasta la compadre o la comadre se lo dan. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, porque eso nos causa muchos problemas al momento de atender al paciente. Tenemos que hacer una excelente historia clínica al momento de poder atender en nuestro paciente en urgencias y ver qué tratamiento está tomando, si las dosis son las adecuadas, si no hay interacción en los medicamentos, y si el cuadro que está presentando mi paciente en urgencias no se debe a la interacción de los medicamentos, a la reacción adversa a algún medicamento,
o a la interacción de múltiples reacciones adversas por múltiples medicamentos. ¿Ok? Entonces, hay que tomar toda esta situación en cuenta. Esto en el aspecto cuando llega el paciente con una capacidad funcional neurológicamente estable. También en el servicio de urgencias tenemos que tocar este punto porque necesitamos valorar que nuestro paciente adulto mayor llegue neurológicamente íntegro. ¿Por qué? Porque recordemos que llegan los pacientes mayores de 65 años, a veces hasta en edades más tempranas, con demencias. Sobre todo la más principal es Alzheimer. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer y practicar de forma rápida un mini test de su valoración en cuestión a sus funciones mentales superiores y ver si está ubicado en 3 esferas. Obviamente si tiene un Glasgow de 15, que no baje de 10 de preferencia, porque ya hay algunos problemas, hay que investigar otras cosas, ¿sí? Y que en el examen de Mini-Mental pues salga de preferencia sin ningún problema. También podemos tener en el área de urgencias o en el área de nuestras ambulancias, porque estoy viendo que también nos ven algunos paramédicos, tener algunos test sobre funciones básicas de la vida diaria. Esto nos va a hablar mucho de la dependencia que tiene el adulto mayor para con sus cuidadores o familiares. ¿Ok? Recordemos que hay cuidadores, familia, que están con su enfermo en casa. Recordemos que hay adultos mayores que no están con su familia, que están en alguna institución y que estos son cuidados por profesionales de la salud. ¿Ok? Entonces podemos hacer una pequeña escala y esto también nos va a dar mucha pauta para poder saber qué está pasando. Hay medicamentos que cuando ya sobrepasan la cantidad necesaria de en el torrente sanguíneo, pues nos pueden empezar a causar alteraciones en el estado mental, como por ejemplo tener en cuenta que medicamentos tan comunes como la sertralina, como el clonazepam, que se ocupa en instituciones públicas porque desgraciadamente no hay mucho que ayude ahí a otra cosa para dormir. Pues estas benzodiazepinas, esta sertralina, que es un antidepresivo, como por poner otro ejemplo, imipramina, que es otro muy común, pues nos puede llegar a dar alteraciones en nuestra capacidad funcional, lo cual nos puede hacer pensar que el paciente tiene una enfermedad grave mental y no es otra cosa más que un exceso de dosis del mismo medicamento. Como pueden estar viendo hasta ahorita, la valoración de un paciente en el área de urgencias, pues no es cualquier cosa, no es algo que podamos tomar a la ligera, sino que es algo que tenemos que tomar muy en serio, tanto por los profesionales intrahospitalarios como por los profesionales extrahospitalarios, paramédicos, enfermeras o todo aquel que en algún momento nos toque atender, hasta nuestro propio abuelito o abuelita. ¿Ok? Se nos acaba el tiempo del segmento por este momento. Vamos a ir a una pequeña pausa. Les encargo nuevamente que nos manden sus comentarios. Estamos al pendiente. Que den like, por favor. Y que nos compartan con sus amigos. Estamos al pendiente. Regresamos.
Buenas noches otra vez. Qué gusto seguir aquí con ustedes. Qué gusto estar viendo sus comentarios. Efectivamente, doctor, todas las reacciones adversas a los medicamentos se deben de transmitir a su comité encargado de reacciones adversas a los medicamentos. Actualmente es por ley que todos los establecimientos hospitalarios, clínicas y hasta consultorios deben de contar con un formato, ya sea que Salubridad se los dé o ya sea que ustedes mismos lo desarrollen, donde se expida qué está pasando con estas reacciones adversas. Y pasa lo mismo en el área de urgencias, ¿eh? O sea, eso no lo tengan en duda, debe de pasar lo mismo. Y afortunadamente también conozco muy buenos amigos en el área de urgencias, tanto en el IMSS como en Salubridad, al igual que en hospitales H+, Hospital Ángeles y San José aquí en Querétaro, donde sé que sí, efectivamente se hace esto y afortunadamente se hace y bien. Vamos a continuar un poquito con esta situación. Les vuelvo a repetir que me compartan, gracias a ZBR Radio Querétaro, en sus redes sociales, porque este tema creo que es de suma importancia para todos. Parte de lo que tenemos que manejar mucho en el área de urgencias es el apoyo con nuestras trabajadoras sociales. Toda institución debe tener un apoyo de trabajadores sociales, y en este apoyo debemos de saber que si en algún momento nuestro paciente geriátrico se llega a quedar hospitalizado, debe de contar con la vigilancia de algún familiar. Esto por dos situaciones muy importantes. Primero, sabemos que no es posible que no todo el personal médico esté las 24 horas con ese paciente. Tenemos más pacientes y si vemos que esta es una cuestión en sectores públicos como IMSS, ISSSTE o Salubridad, pues la cuestión se complica. Por eso debe de haber un familiar. Pero la segunda y más importante es que nuestro paciente se sienta tranquilo, que nuestra paciente acepte estar hospitalizado, acepte el tratamiento que se le dé, acepte que un montón de gente de blanco lo esté manoseando por todos lados, ¿verdad? No es cierto. Pero sí, casi, porque hay que estarlo revisando, hay que estarlo investigando bien, hay que valorarlo bien, ¿sale? Por eso es importante que nuestra trabajadora social esté ahí a nuestra par para que cualquier duda se comunique con sus familiares, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, y esto lo digo por mis amigos que estén viendo ahorita el programa, paramédicos, enfermeras, estudiantes de medicina. Cuando tengamos un paciente en nuestro domicilio que se queje de algo mayor de 60 o 65 años, por favor, no subestimen sus síntomas. Hablen a una ambulancia y que lo lleven a un servicio de urgencias. Es preferible pensar en grande y que lleguemos a urgencias y nos digan, ¿sabes qué, compadre? No tiene nada, perfecto, yo estoy tranquilo y me voy a mi casa. A no pensar en grande, que se me complique el paciente y cuando yo quiera hacer algo, ya se complicó todo y hasta el traslado es difícil. ¿Sale? Vamos a tocar unos puntos importantes sobre enfermedades muy comunes. Hipertensión arterial, o la famosa tengo la presión alta, como dicen la mayoría de la gente. Bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es aquella elevación de nuestra presión que nos causa una enfermedad a órganos como cerebro, corazón, riñón, hígado, etc. Bueno. Oye, doctor, ¿todo voy a enviar a urgencias? No, porque de por sí estamos saturados y pues no vamos a poder lograrlo. Tome nota. La presión que debe de ser enviada a urgencias es una presión que yo tome en casa que esté por arriba de niveles de 160/100. Eso requiere de una atención inmediata en el área de urgencias. Eso no debe de esperar. Presiones arteriales por debajo de eso, puede esperar tranquilamente, ir a su consultorio, tomar tratamiento en ese momento, a hablar con algún médico conocido y se le da. Pero lo demás a urgencias. Amigos y amigas médicos, cuando llegue el paciente a nuestro servicio de urgencias, recuerden que de acuerdo a la norma oficial mexicana y a la NJC 7, a la 8 todavía no le hagan caso, esa todavía hay algunas discusiones, no debemos de bajar más del 20% de nuestra presión arterial en las primeras 2 horas, sobre todo en adultos mayores, porque si no lo vamos a descompensar. Entonces, no es de, ya me llegó y tengo que atenderlo rápido. No, es con calma, tranquilo, lo voy a atender, valoro, lo dejo un ratito hospitalizado, mínimo unas 8 horas para vigilancia, prevenir que haya un evento vascular cerebral y adelante, ¿sale? Que eso es sumamente importante. Diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 no la vamos a tratar, esa la vamos a ver en otro segmento, en otra ocasión. Cifras que deben de ir a urgencias.
todo aquello que llegue por arriba de 350 miligramos sobre decilitro en un glucómetro de dedito, o que me esté diciendo high, ¿sí? El glucómetro tiene que ir directamente a urgencias y debe ser tratado. Y de igual forma, amigos médicas y médicos, no de forma grande y rápida y súbita, no. Se hidrata al paciente, se canaliza, se va monitorizando, se pone en un esquema de insulina adecuado al paciente, se tiene que monitorizar y no bajarle igual más del 20 al 30% de glucosa en las 2 primeras horas, sobre todo para que no haya descompensación. Acuérdense que muchos de los pacientes diabéticos llegan con nosotros y nos dicen, oiga doctor, yo tengo 150 y ya me siento mal. Pues eso significa que el cuerpo ya se acostumbró a cifras demasiado altas. Hay que empezar a controlarlo, pero eso ya en el consultorio, no en el área de urgencias. No es el objetivo. El objetivo es salvar vidas y prevenir complicaciones en urgencias. ¿Ok? Infarto agudo de miocardio, lo comentamos, pero lo vuelvo a recapitular. Ningún dolor torácico se subestima. Si estuviera el doctor Gamba, aquí el médico cardiólogo del Instituto de Querétaro de Cardiología, me diría, oye compadre, si yo te lo enseñé en la carrera, claro, y eso es lo que agarré. El objetivo es que ningún dolor torácico se subestima en un paciente mayor de 60 años. Todo dolor torácico se va a urgencia, se hace un electrocardiograma hasta no demostrar lo contrario y con enzimas cardíacas y, si es posible, una prueba de esfuerzo, señores. Un diagnóstico complementario, porque recuerden, hay electrocardiogramas que no son tan efectivos o a veces no los sabemos tomar o hay algún problema. Entonces, bien checadito el paciente. Evento vascular cerebral. Actualmente hay mucha campaña de acuerdo a la American Heart para prevenir este tipo de situaciones. Por favor, todo paciente con deterioro en la cara, que se mueva así, que deje de hablar. Oye, ¿cómo estás? ¿Sí? Oye, sube tus manos. Y la otra, y se la suben y... Eso significa que hay algún problema en la cabecita. Y eso es un problema en la escala de Cincinnati. ¿Sale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, espero que el día de hoy hayamos aprendido la importancia de no subestimar, hayamos aprendido los puntos esenciales en esta situación del paciente geriátrico, ¿sí? Nos vamos a ver próximamente con temas. El próximo tema que vamos a tomar en cuenta son sobre síndromes geriátricos. Vamos a hablar sobre el síndrome de caídas, el síndrome de polifarmacia, el síndrome de incontinencia, el síndrome de todos los pacientes geriátricos, para que sepan por qué es la importancia de hacer una valoración. Les pido de favor que me compartan qué temas les gustaría que viéramos, ¿ok? Ustedes échenmelos, yo los preparo, invitamos gente profesional al respecto. Este es su espacio. Por favor, comuníquenos a nosotros, a ZBR Radio Querétaro, cuáles son sus temas de interés. Nosotros estamos encantados de escucharlos, leerlos y también responder sus dudas. Por favor, sote, ¿sale? Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Nosotros nos encontramos en el Hospital H+, Torre 2, Consultorio 206. Mi número de celular es 4423-697866. Mis redes sociales pues están aquí, van a aparecer ahí en pantalla o si no en la misma página. Pues me pueden escribir y mándenme un WhatsApp si quieren alguna cita o algo directamente a mi celular, yo soy el que se encarga. Ha sido un placer por el día de hoy, espero verlos la próxima semana, espero inviten más gente y quedo a sus órdenes. Bonita noche, hasta luego. 3 de octubre de 1875 nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, doctor, escritor, afamado pintor, precursor de la pintura mexicana.